Muy buenos días, mi nombre es Joan Sebastián Bernal Villamizar y hoy les vengo a explicar el punto 9 del taller básico de respuesta en frecuencia. El punto dice, un filtro pasabajas RC es diseñado para que tenga una frecuencia de corte de 50 kiloradianes sobre segundo. Si el valor del condensador es de 500 nanofaradios, calcule A. El valor de la resistencia. B. Calcula el valor de una resistencia de carga que se conecta en paralelo al condensador para que la frecuencia de corte aumente un 10%. C. Si se desea mantener la frecuencia de corte al valor inicial de 50 kiloradianes, calcula el valor de una resistencia que debe conectarse en serie a la entrada del filtro para cumplir con esta condición. Entonces, primero de entrada nos dan que es un filtro pasabajas, RC. Entonces, dibujado quedaría así. Y nos dan los valores de que la frecuencia de corte, o sea, WC, es 50 kiloradianes. Y el valor del condensador de este condensador es 500 nanofaradios. Entonces, para calcular el valor de la resistencia, simplemente hay que tener la fórmula de la hoja de fórmulas del profesor Diego Albernia, que dice que la frecuencia de corte es igual a 1 sobre RC. Entonces, despejando R de esta ecuación, nos queda que la resistencia es 1 sobre 50 kiloradios por 500 nanofaradios, y ese nos da que el valor de la resistencia es 40. ¿Qué valor de la resistencia es 40? 40 ohmios en este caso, 40 ohmios. Ahora, en el punto B, nos dicen que tenemos que conectar una resistencia R-load paralelo al condensador. Entonces, sé que conectado quedaría de esta forma. Y nos dicen que necesitamos hallar el valor de esta resistencia para que la frecuencia de corte aumente un 10%. Entonces, para que aumente un 10%, el 10% de este caso de 50 es 5. Entonces, para que aumente un 10%, la frecuencia de corte debería quedar en 55 kilos, en 55 kiloradianes. Entonces, analizando esto, tenemos que hallar la función de transferencia. La función de transferencia, en este caso, por ejemplo, en este caso, tenemos que hallar la transferencia máxima porque es la que pasa por el reloj. Entonces, analizando la gráfica del filtro pasabajas, la transferencia máxima es la que va a cruzar con el WC, o sea, con la frecuencia de corte. Entonces, en este caso, la transferencia máxima quedaría R2 sobre R más R2, haciendo un divisor de tensión. Listo, entonces, teniendo eso y teniendo también la función de transferencia, tenemos también esto o simplemente podemos tener esta fórmula de la hoja de fórmulas, donde dice que la nueva frecuencia de corte ya con la resistencia conectada en paralelo es esta fórmula. Entonces simplemente reemplazamos valores y hay que tener en cuenta las unidades. En este caso es 0.5 nanofaradios y 55.000 por 10 a la menos 3, o sea 55. En este caso la resistencia es 400. Ahora, en el tercer punto nos dicen que conectamos esta resistencia en serie, o sea, al inicio de la entrada, al inicio del circuito. Entonces, necesitamos hallar este valor para que la frecuencia de corte vuelva a ser 50 kiloradianes, o sea, la misma del inicio. Pues, ya teniendo la resistencia, ahí dicen que hay que tener en cuenta la resistencia del punto anterior. Entonces, pues 400 ohmios, que fue lo que nos dio la resistencia anterior, lo reemplazamos y simplemente sumamos estas dos resistencias, AR más 40. Acá quedaría entonces 40 más R, 40 más R. Despejando R, nos da que la resistencia es igual a 40 novenos de ohmios. Nos da ese valor de la resistencia.